Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia inaugural que abre un ciclo de seminarios de la GREPA bajo el lema Notas para una economía política del decrecimiento. Mm, bueno, el capitalismo, digamos, acumula tal cantidad de daños a la biosfera que si aún no lo ha sobrepasado, pues ya le queda muy poco tiempo de sobrepasar los umbrales biofísicos que como sociedad deberíamos respetar si realmente es que nos importa la vida de la vida en este planeta. La situación actual da miedo, pero algunos también creemos que hay esperanza, en el sentido de que un andar colectivo puede hacer, como diría Antonio Machado, un camino que nos conduzca a un nuevo orden de cosas más justo, igualitario, más saludable y razonable. Hay varias propuestas de economía política en esta línea y una de las más destacadas es la del decrecimiento, sobre la cual ha escrito Jason Hickel un libro titulado Menos es más, que nos ha inspirado en la GREPA para organizar este ciclo de charlas. Estando aquí presente Jesús Regidor, que ha sido, digamos, el miembro de la GREPA que más ha impulsado y más ha ayudado a organizar este ciclo y a defender este tema. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros pues, a una figura muy representativa de la corriente decrecentista, que es Luis González Reyes, miembro de Ecologistas en Acción, de la cooperativa Garúa, que realiza actividad formativa e investigadora en temas de ecología. También es el encargado de la educación medioambiental de los colegios de FUEM. Aquí quiero destacar que FUEM es una de las instituciones más importantes que hay en España en la concienciación y en la propuesta de soluciones para la crisis ecosocial que padecemos. Es autor de abundantes libros sobre la crisis ecosocial y bueno, pues muchas gracias Luis por estar hoy con nosotros y enseñarnos sobre este tema tan interesante. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la asistencia. Voy a hablar y me vais a escuchar, así que me estáis dando un pequeño privilegio, ¿no? Cuando uno habla y el resto le escuchan, pues le dan esa parte de privilegio, así que muchas gracias por ese pequeño privilegio. La presentación es como una primera mitad de otra que veréis a continuación. Vamos a desgranar algunos de los elementos clave del libro que habéis ahí presentado, que ha salido hace muy poquito, en julio, de crecimiento del qué al cómo. Entonces, hoy lo que vamos a ver es un poco, bueno, pues una caracterización de la crisis múltiple en la que nos encontramos y una propuesta de políticas en algunos sectores aterrizados a la economía española y sectores dentro del marco de la economía productiva. No es solamente necesario saber en qué situación estamos y a dónde queremos llegar, sino que hay que también saber cómo hacemos ese camino, cómo recorremos del aquí hacia allí, ¿no? Por las distintas estrategias, las distintas estrategias que necesitaríamos poner en marcha. Esto no lo vamos a abordar hoy, lo abordaremos en la segunda mitad, que vendrá el otro autor del libro, Adrián Almazán, y que será pues él el que lo aborde, ¿no? Nos lo hemos separado así y lo hemos parecido. Así que vamos con esto, ¿no? Y vamos con intentar caracterizar cuáles son los elementos clave de la crisis global contemporánea. Por decirlo a golpe de pintada y con un tono pues marcadamente provocador, probablemente lo que estemos viviendo ahora no es una nueva normalidad, sino el final de cualquier tipo de normalidad en la cual lo que vamos a tener por delante son continuos escenarios de excepcionalidades que no sabemos muy bien cuáles son, pero que parece que se van a suceder unas tras otras. Una pandemia de carácter global, un problema de abastecimiento de distintos recursos, una guerra de proporciones geopolíticas impresionantes, bueno, un largo etcétera de cosas que no sabemos lo que son, pero que parece que nos llevan pues, a una sociedad más parecida a una montaña rusa que a un tranquilo, ¿no? Discurrir por lo largo de la historia. Dicho de otra manera, ¿quién iba a pensar desde lo alto del Coliseo que el Imperio Romano no era eterno? ¿Quién iba a pensar desde el cenit de la civilización industrial que esto no iba a durar para siempre? Bueno, pues nos vamos a intentar meter en justificar estas afirmaciones con las que, bueno, pues abría la presentación. Tenemos una crisis que la tenemos que entender de una manera holística, global, que la tenemos que mirar de una forma compleja. Porque cuando miramos una única dimensión de la crisis, probablemente nos estemos dejando otras importantes
y las soluciones que pongamos sobre la mesa, pues a lo mejor están haciendo un roto, intentando tapar el descosido anterior. Así que pongámonos una mirada sudoku, una mirada en la que no veamos solamente las verticales, sino también las horizontales, e intentemos ver en qué situación estamos. Me voy a centrar sobre todo en los aspectos ambientales, en entender que estamos viviendo una crisis de acceso a recursos, una sobresaturación de los sumideros, de los basureros planetarios que existen, y una pérdida de los equilibrios que ocurren dentro de los ecosistemas. Ahora mismo se están extinguiendo especies a un ritmo similar de la última gran extinción de vida que existió sobre el planeta, la de los dinosaurios, y esta es una extinción que es transversal al conjunto de los reinos. No es que se estén extinguiendo algunas especies en concreto, los osos polares, sino que esto está ocurriendo, ya digo, de manera transversal en el conjunto de los reinos de las especies vivas. Y esto tiene implicaciones importantes en las sociedades humanas y en las economías humanas, porque los seres humanos somos ecodependientes, no somos capaces de satisfacer nuestras necesidades de manera autónoma, sino que necesitamos el concurso del conjunto de los ecosistemas para poder realizar esto. Hay toda una serie de elementos, como el aprovisionamiento, de los que dependemos de esos ecosistemas, aprovisionamiento de materias primas, de alimento, de agua. Hay otra serie de elementos que tienen que ver con la regulación del clima, la regulación de la fertilidad del suelo, todos los procesos de polinización, bueno, todo ello encajaría con todos estos servicios, ¿no? Estas funciones. Tenemos también elementos de sostenimiento de la vida imprescindibles, la fotosíntesis o lo que puede ser el ciclo de los nutrientes, por no entrar en todos los temas culturales. Bueno, pues, ¿cómo está afectando esta pérdida de biodiversidad masiva a la capacidad de garantizar esas necesidades que tenemos los seres humanos y que tienen que ver con esas funciones ecosistémicas? Lo que veis en este macroestudio es un montón de flechitas que van hacia abajo en cada uno de los indicadores que tienen que ver con esas funciones ecosistémicas, y que lo que nos viene a marcar es que las consecuencias de la pérdida de biodiversidad no son algo que va a afectar a las generaciones futuras, sino que es algo que está afectando ya a las generaciones presentes y que tiene que ver con ese proceso de distorsión de nuestra capacidad de sobrevivir dignamente sobre el planeta, gracias a tener estas funciones ecosistémicas pues de alguna manera garantizadas. Así que el primer problema, no del futuro sino del presente, es esta pérdida de biodiversidad masiva. El segundo sería la emergencia climática, el caos climático, el cambio climático, cada cual que lo denomine como quiera. No lo voy a explicar ahora, entiendo que a estas alturas sabemos de qué va, sabemos cuáles son sus causas, sabemos cuáles son sus principales responsables, pero sí me quiero detener en cuál es el momento en el que nos encontramos en lo que es el proceso del cambio climático. Los sistemas climáticos, el clima, es un sistema complejo, y como sistema complejo que es, no funciona de manera lineal. Es decir, no aumenta la temperatura X a consecuencia de un aumento de los gases de efecto invernadero Y, y 2Y será 2X y 3Y será 3X. No, esto no funciona así, no tiene un funcionamiento lineal, repito, sino que tiene un funcionamiento en el que determinados umbrales activan determinados bucles de realimentación que lleven a que el conjunto del sistema, independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer los seres humanos, evolucione hacia otro equilibrio climático distinto. Por representarlo con esta gráfica que veis ahí, lo que hemos tenido en los últimos 10.000, 12.000 años, lo que se ha venido a llamar el Holoceno, era una situación de estabilidad climática que era la característica de los periodos preindustriales. Y cuando de alguna manera el clima de la Tierra, imaginemos la Tierra aquí ahora como una canica, pues se desestabilizaba, subía un poco por alguna de estas paredes, se activaban una serie de bucles de realimentación negativos que de alguna manera le colocaban otra vez en ese nivel de estabilidad. Es como si fuese una fuerza de la gravedad que le ponía ahí dentro. Lo que pasa es que hemos ido desplazando esa canica de la Tierra hasta llegar a este punto de aquí, a este punto de inflexión, en el cual un pequeño toque hace que se activen esos bucles de realimentación positiva, hace que se pongan en marcha toda una serie pues, de elementos, como de una nueva fuerza de la gravedad, que nos lleve a otro nivel de estabilidad climática, 4, 6 grados, si no 10 grados superior al actual. Está a punto de salir un estudio que habla de esos 10 grados, ¿no?, por James Hansen, uno de los climatólogos más reconocidos a nivel internacional, ¿no? Y este punto de inflexión marcaría esa activación de los bucles de realimentación positiva. Por ponerlo con un ejemplo que creo que se va a entender muchísimo mejor. Sabemos que sobre la superficie de la Tierra existen grandes masas blancas, grandes masas heladas, y esas masas blancas y heladas reflejan la radiación solar. Como consecuencia del reflejo de la radiación solar, parte de esa radiación incidente, en lugar de quedarse dentro de la atmósfera, pues
vuelve al espacio y esta radiación no calienta el planeta. Cuando eso que era blanco, como consecuencia del aumento de la temperatura, se derrite y deja de ser blanco y pasa a ser marrón, o azul, o verde, dependiendo de lo que aparezca debajo, pues esa capacidad de reflexión, ese efecto albedo, disminuye, por lo tanto hay una cantidad mayor de radiación solar que se absorbe sobre la superficie de la Tierra y en general sobre la atmósfera, lo cual hace que aumente la temperatura. Como aumenta la temperatura, se deshielan más capas heladas. Como se deshielan más capas heladas, disminuye aún más el efecto albedo y así sucesivamente. Esta es la lógica de un bucle de realimentación positiva. Algo que una vez que comienza, se realimenta a sí mismo, no hace falta que haya de alguna manera un motor, un estímulo externo, porque es el propio sistema el que va acelerando todo el proceso. Bueno, pues ¿cuál es la situación de los espacios helados en el planeta? Lo que veis ahí, en cada una de las líneas es un año, hay años más fríos, años más cálidos, y lo que veis en el eje de las X son pues, los distintos meses del año. Hay momentos del año en que se forma una cantidad mayor de hielo y hay otras en las que se derrite una mayor cantidad de hielo. Pero lo que parece bastante claro es que los últimos años han tenido una disminución en la capacidad de formación de hielo a nivel planetario y especialmente el 2023 está siendo un año especialmente cálido en el cual la formación de hielo es mucho menor. Y esto nos habla de que o se ha activado ya ese bucle de realimentación o está a punto de hacerlo. Bueno, pues si esto es así, si la estabilidad climática depende de que no se activen estos bucles de realimentación, pues cobra mucha relevancia saber qué puntos generan esta activación y cuáles son estos bucles de realimentación positiva. Bueno, cada vez van saliendo más estudios en distintas revistas científicas que intentan mapear cuáles son estos bucles e intentan ver cuáles son los márgenes de seguridad para que estos bucles no se activen. En este estudio, relativamente reciente, lo que plantea es que no superar el 1,5 grados de aumento de la temperatura haría que, bueno, que haya pocos bucles que tengan posibilidad de que se activen, estando como estamos ya por encima del 1,1 grados de temperatura, pero superar ese 1,5 grados nos sitúa pues, en una probabilidad bastante alta de que estos bucles en cadena y uno tras otro se vayan a activar. Bueno, pues ¿qué habría que hacer para meterse dentro de ese margen de seguridad? Colocarse dentro del 1,5 grados de aumento de temperatura significa colocarse con una concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de aproximadamente 350 partes por millón, que es lo que veis en este gráfico como una línea punteada, horizontal, y estamos ahora mismo por encima de las 400 partes por millón. Bueno, pues para meterse dentro de ese margen de seguridad habría que hacer dos cosas. Una reducción muy fuerte de las emisiones de gases de efecto invernadero, que en este modelo, la línea azul, marca con un 6% anual, y ahora diré qué significa ese 6% anual. Y dos, una captación muy importante de CO2 de la atmósfera, que no es otra cosa que una expansión de las zonas verdes, de los seres vivos que realizan la fotosíntesis fijando CO2 en este proceso. Decía que qué significa el 6%, para que nos hagamos una idea y para que empecemos a pensar por las implicaciones económicas, pero no solo económicas, de esto. Cuando colapsa el bloque soviético y se viene abajo toda su industria pesada, o gran parte de su industria pesada, los años en los que las reducciones de gases de efecto invernadero son más importantes son del 4%, estamos hablando de 2 puntos por encima, pero no solo eso, estamos hablando no de unos poquitos años, sino que como poco de aquí a final de siglo, y no estamos hablando de una región concreta del planeta, sino algo a nivel global, a nivel planetario, para que veamos el nivel de desafío que esto significa y el nivel de transformación económica que implica pues, hacer reducciones, ya digo, no del 4, sino del 6%, y en realidad Naciones Unidas de lo que está hablando ahora es del 7,6%. En realidad, cuanto más tarde se empiecen a hacer las reducciones, pues más drásticas tienen que ser para colocarnos dentro de esas 350 partes por millón sin que se hayan activado esos bucles de realimentación negativa. Y dicho sea de paso, pues la cosa no es que vaya especialmente bien, porque lo que tendríamos que estar haciendo es la línea con una fuerte bajada que veis ahí que marca 1,5 grados, y lo que estamos ahora es en el Current Policies escenario, ese que viene en azul, y que es todavía un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Así que tenemos un problema que tiene que ver con el cambio climático, otro que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad, pero no es lo único que tenemos que encarar y no es lo único que nos tenemos que fijar cuando veamos los desafíos que tenemos desde el punto de vista económico, pero no solamente económico. Desde la revolución industrial, las sociedades humanas hemos estado utilizando una grandísima variedad de elementos y además las hemos estado utilizando en grandes cantidades. Y esto está empezando a dar síntomas de agotamiento.
Lo que veis ahí es la curva de extracción del principal extractor de cobre del planeta, Chile, que es con diferencia el más importante en la extracción de este mineral. Lo que veis en azul son la cantidad de cobre que se extrae en Chile año tras año. Lo que veis en rojo es la cantidad de energía que se gasta en conseguir ese cobre, en extraerlo. Y lo que se observa en la gráfica es bastante claro. Hay una capacidad de extracción que está estabilizada desde el 2004 aproximadamente, no hay una capacidad de aumento de la extracción de cobre, a pesar de que la energía empleada en la minería de cobre no ha parado de incrementarse. Y esto nos está señalando de forma meridianamente clara que las minas de cobre chilenas se están agotando. El cobre ahí cada vez tiene una menor concentración y además está en lugares de más difícil acceso y por eso tenemos que gastar más energía en conseguirlo. Bueno, no hace falta haber estudiado ingeniería de minas para prever qué es lo que va a pasar. Llegará un momento en el que, a pesar de que yo siga subiendo la cantidad de energía invertida, esa curva roja, llegará un momento en que las barras azules empezarán a descender inevitablemente, porque el cobre no se genera de forma espontánea, sino que hay el que hay, ¿no? Y conforme hemos ido extrayéndolo, pues vamos a tener pues una dificultad creciente que llegará un momento en el que sea una disponibilidad decreciente el que tengamos. Y el cobre no es cualquier material. El cobre es un material determinante en todo nuestro sistema eléctrico, es determinante en lo que son pues, las redes de conducción, es determinante en lo que es la producción, el bobinado y demás, y es determinante también en todo, la microelectrónica. No es que no podamos tener algunos sustitutos. El oro y la plata son mejores conductores que el cobre, el aluminio es peor conductor, pero también tiene capacidades de conducción, pero parece que en las cantidades que tenemos o que queremos tener disponibles pues para hacer un proceso de electrificación al máximo, pues esto no parece que vaya a ser posible. Bueno, quien habla de cobre puede hablar de otra serie de elementos. Por ejemplo, el fósforo es un elemento determinante en todo lo que es ahora mismo nuestra alimentación. Lo añadimos de forma masiva junto al nitrógeno y el fósforo para mantener la fertilidad de nuestros suelos. Y este fósforo que añadimos es un fósforo que sacamos también a partir de minería, en lugares pues, como el Sáhara Occidental, pero no solo, y que está empezando también a dar pues, síntomas de agotamiento. Lo que veis ahí es que esta curva, que anteriormente crecía de manera exponencial, desde el principio de siglo, está teniendo dificultades para mantener pues, esa capacidad extractiva. Y por si esto fuese poco, que no es poco, además también tenemos problemas con nuestras principales fuentes energéticas, con los combustibles fósiles. Cualquier tipo de sustancia no renovable sobre el planeta Tierra, en su proceso de extracción, sigue curvas de este tipo, en las cuales hay una fase inicial en la que año tras año soy capaz de aumentar mi capacidad extractiva hasta que llego a un máximo. Y a partir de ese máximo pasan tres cosas. La primera es que cada vez puedo sacar menos, por lo tanto cada vez puedo utilizar desde el punto de vista económico una cantidad decreciente, y esto ya es un primer problema, ¿no? En una sociedad como la nuestra que necesita utilizar de manera creciente distintos elementos, pero desde luego combustibles fósiles. Pero no solamente cada vez saco menos, sino que lo que saco cada vez es de peor calidad. Hay muchos tipos de petróleo. Primero he sacado los buenos y dejo para el final los malos. Esto lo ha hecho todas las multinacionales, tanto las públicas como las privadas. Pero no solamente dejo para el final lo malo, sino que dejo para el final lo que es más difícil de extraer. Y ahora lo que estamos sacando son los petróleos que están embebidos en rocas duras, que están en los terrenos árticos, que están en las aguas ultraprofundas y que de alguna manera nos sitúan en escenarios cada vez más difíciles. Bueno, pues ¿qué marca este pico de máxima extracción? Lo marcan distintos elementos. Uno, que fácilmente nos imaginamos, son factores geológicos. Cuantas más reservas tenga, pues de alguna manera más tarde llegará a ser el pico. Pero no son solamente factores geológicos, sino que también hay un montón de elementos humanos que marcan en qué momento es ese pico. No es una cosa que dependa únicamente de la naturaleza, sino que depende también de lo que hagamos o dejemos de hacer las sociedades humanas. Si tenemos políticas que, por ejemplo, prohíban la extracción en determinados sitios, Francia, por ejemplo, tiene técnicas de extracción que ha prohibido por sus impactos socioambientales, bueno, pues esto adelanta el pico. Si las petroleras, en lugar de invertir, pues desinvierten, esto también hace que se adelante el pico. Si hay resistencias contra la explotación y la extracción de combustibles fósiles y tienen éxito, y en muchos lugares del planeta están teniendo éxito, ahora mismo, este verano, se acaba de aprobar en un referéndum en Ecuador dejar parte de su petróleo bajo tierra, ¿no? Y no extraerlo, esto también adelanta el pico. Si tenemos que hacer extracciones en lugares
en los que falta agua y el agua es necesaria para la extracción, pues esto también hace que se adelante el pico como consecuencia de estas restricciones desde el punto de vista ambiental. Elementos tecnológicos pues podrían también transformar ese pico, de manera que si somos capaces de aprovechar más la cantidad de recursos que hay en el subsuelo, bueno, pues podríamos retrasar el pico. Todos estos factores cuentan, pero ahora probablemente los dos más determinantes son los que aparecen ahí en negrita, los geológicos y los económicos. Porque en el plano de los económicos lo que estamos viendo es como las principales petroleras, tanto públicas como privadas, están descendiendo su inversión en extracción y exploración de nuevos yacimientos. Si estos yacimientos son cada vez más difíciles de encontrar, lo lógico es que esta inversión tuviese que aumentar, por lo menos para mantener el mismo flujo extractivo que tenemos en la actualidad. Sin embargo, están de forma global reduciendo esas inversiones. Y no lo están haciendo porque tengan ninguna legislación que se lo prohíba, ni lo están haciendo porque se hayan vuelto ecologistas, ninguna de las dos cosas. Lo están haciendo porque simplemente no les sale rentable. Porque lo que en el siglo XX fue un gran negocio, un elemento central para entender pues, el devenir de nuestra sociedad industrial, bueno, pues está empezando a dar problemas y las rentabilidades están siendo menores y simplemente están desviando hacia otros nichos. Bueno, esto que os he presentado es un modelo, los modelos siempre hay que tomarlos con precaución, pero estos son datos reales. Y lo que observamos es que desde el 2018 la capacidad de extracción de petróleo a nivel global está descendiendo. Puede que no haya sido en el 2018 el pico total y puede que lo recuperamos, la capacidad extractiva en el 25, no lo sé, no sabemos exactamente, pero está claro que nuestra capacidad de extracción de petróleo está tocando techo de alguna manera. Y no solo de petróleo, algo muy similar pasa con el gas, pasa con el carbón y podríamos añadir también el uranio. De manera que nuestras principales fuentes energéticas, esas que son no renovables, al mismo tiempo que estamos teniendo problemas climáticos, problemas ecosistémicos y problemas con distintos materiales, pues también están dando síntomas de agotamiento. Y todo este cóctel es un elemento central al que tenemos que dar respuesta y al que nuestras propuestas a nivel económico de alguna manera tendrán que responder. A todas ellas, no a una parte de ellas, sino a todas, porque todas nos están afectando ahora mismo en el presente. Pero nuestros problemas son ambientales, pero no son solo ambientales. También tenemos problemas sociales de primer orden. Ahora mismo, sobre la faz de la Tierra, existe un nivel de reparto de la riqueza más desigual del que nunca ha existido en la historia de la humanidad. Y acoplado a este nivel de desigual reparto de la riqueza, existe un desigual reparto del poder. Así que este es otro elemento central. No puedo pensar en resolver mis problemas desde el punto de vista ambiental dando la espalda a los problemas sociales y a las tremendas injusticias que hay ahora mismo en nuestro planeta. Pero además, desde el punto de vista social, se suma otro elemento más, y es la crisis de los cuidados, la desatención de elementos básicos para la reproducción de la vida, de la alimentación, de la sanidad, del apoyo emocional que todo el mundo tenemos. Ahora mismo nuestras sociedades, de alguna manera, van sufriendo una pandemia de problemas de salud mental que son elementos centrales y que tienen que ver con esta crisis de los cuidados. No voy a entrar en el mismo nivel de detalle que he entrado con los otros elementos, pero simplemente dos apuntes sobre estos dos factores, las desigualdades y esta crisis de los cuidados. Lo que hemos visto en los últimos años es cómo la población más enriquecida del planeta ha sido capaz de acumular una cantidad de riqueza creciente y de alguna manera ensanchar esas diferencias que hay entre ella y la parte más empobrecida del planeta. No estamos en un momento de cerrar la brecha, sino que seguimos en un momento de agigantar esa brecha. En lo que tiene que ver con la crisis de los cuidados, podemos intentar rastrear sus causas desde una perspectiva múltiple. Por una parte, hay algunos de esos cuidados que los conseguimos en el mercado, que los compramos, pero fruto de esos procesos de empobrecimiento de una parte importante de la población, pues simplemente hay gente que convive con nosotras y con nosotros, pues que simplemente no tiene lo suficiente para poder vivir de forma digna. Cuando hablamos de la pobreza energética, estamos hablando de personas que no tienen los ingresos suficientes para poder tener en su casa, en invierno, pues una temperatura que les permita vivir de manera digna. Un segundo factor es que después de décadas ya de políticas neoliberales, pues esa construcción de los estados del bienestar se ha ido viendo cada vez más resentida. Y lo que nos encontramos es que ni la sanidad ni la educación ni tienen la calidad ni en muchos casos son universales como eran anteriormente. Y esto tiene que ver mucho también con esa crisis de los cuidados. Pero ni el Estado ni el mercado en nuestras sociedades son quienes garantizan de forma mayoritaria sus cuidados, sino que en este desigual reparto de tareas que tenemos, sois las mujeres quienes las hacéis de manera mayoritaria. Las hacéis, pues,
como podéis, porque con la masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo, lo que ocurre es que no hay cuerpo para todo. En la medida que nosotros seguimos sin hacer nuestra parte, esa parte de cuidados, pues no puedes hacer tus 8 horas de trabajo remunerado o las que sean y luego poder cubrir esos cuidados con la misma calidad, porque el cuerpo simplemente no da para ello. Así que esto redunda en esa crisis de cuidados que comentaba anteriormente. Bueno, que vosotras trabajáis más horas en esos trabajos reproductivos que nosotros, es más, que trabajáis más horas en total, es algo que se puede ver en distintos países del planeta, incluido el nuestro, y que, bueno, pues que de alguna manera habla de estas sociedades desiguales desde la perspectiva de género. Así que crisis ambiental, crisis social y también crisis económica, porque nuestro sistema económico, el capitalismo, está ahora mismo en un momento de crisis estructural profunda. Una de esas grandes crisis, similar de alguna manera, pero también con elementos diferenciales importantes, que ocurren aproximadamente una vez en el siglo del capitalismo, que ahora no voy a entrar en ello, pero que sí que quiero pues simplemente de alguna manera representar, ¿no?, a nivel gráfico. Nuestro sistema tiene una única finalidad, la reproducción ampliada del capital, dicho en términos no correctos, pero sí más coloquiales, pues la maximización del beneficio, y lo que vemos es cómo esa capacidad de maximizar el beneficio, a pesar de las políticas neoliberales que consiguieron, pues de alguna manera salvar, desde el punto de vista económico, que no social y ambiental, pues la crisis de los 70, bueno, pues desde el principio del siglo lo que tenemos es nuevamente una trayectoria descendente en esa capacidad de generación de beneficios, repito, esta mirada más coloquial y no del todo correcta, ¿no?, que hablan de una crisis estructural en nuestro sistema socioeconómico. Así que, ¿qué tipo de economía necesitaríamos poner en marcha para de alguna manera afrontar pues, la crisis que tenemos por delante? Bueno, lo que planteamos es una economía que se enmarca dentro de los parámetros de la economía solidaria, feminista y ecológica. Son economías que tienen un núcleo productivo en el cual esa producción tiene carácter cooperativo, el comercio tendría que ser justo tanto para quien produce como para quien consume, un consumo que por otra parte tiene que ser responsable, entendiendo los límites del planeta en el que estamos, y todo ello engrasado por unas finanzas que sean éticas y unas monedas que sean sociales. Para que esto suceda, tenemos que atender a elementos como quién tiene la propiedad, y por eso hablamos de producción cooperativa, en la cual quienes trabajan son quienes tienen la propiedad de esas empresas, cómo se toman las decisiones desde una perspectiva democrática, y aquí entraría pues todo el tema de la democracia económica, o cómo se distribuye la riqueza sin grandes escalones. Desde mi punto de vista, el trabajo de nadie vale más que el trabajo de otras personas, desde luego no 10, 100 o hasta 1000 veces, como encontramos en algunos sectores, ¿no?, de diferencias salariales entre unas personas y otras. Pero la economía feminista nos dice, bueno, sí, esto está muy bien, pero esto no es suficiente. Y no es suficiente porque toda esa parte del trabajo productivo en realidad requiere toda una serie de trabajo reproductivo detrás que lo hace posible. Si podemos ir a nuestras empresas a producir, es porque tenemos detrás garantizado pues esa alimentación, esa salud, ese apoyo emocional que necesitamos todas las personas. Así que esto lo tenemos que visibilizar, es una parte importante de la economía y de alguna manera lo tenemos que cuidar. Y desde la economía ecológica se dice, bueno, también todo esto está muy bien, pero tampoco es suficiente, porque en realidad la economía no flota en el aire, sino que la economía requiere de un consumo energético y material, va a generar una serie de energía y de materiales también disipados, y necesitamos tener una reutilización, una economía circular sobre la que entraré luego un poco más adelante. Bueno, esto es la propuesta clásica. Desde nuestro punto de vista, esta propuesta clásica hay que darle una vuelta de tuerca más. No es que esté mal lo que aparece, o no es que no compartamos lo que aparece, pero necesitamos complejizar algunos elementos. El primer elemento es que esa parte productiva tiene que ser mucho más pequeña. Mucho más pequeña porque, a fin de cuentas, requiere del consumo de materia y energía que son escasos sobre el planeta y que además son recursos que tenemos que compartir con el resto de seres vivos para mantener esos equilibrios ecosistémicos de los que dependemos. Así que lo primero es pensar menos en la producción y hacer más chiquitita esa producción para satisfacer nuestras necesidades, pero no necesariamente pues toda esa demanda, ¿no?, de ampliación de beneficios y demás. La segunda idea, yo trabajo en una cooperativa, he comentado en la presentación, en la que, bueno, pues todo el mundo somos socios de la cooperativa, tomamos las decisiones pues de manera conjunta, de forma democrática, pero claro, realmente decimos que tomamos las decisiones pues engañándonos un poco, porque democráticamente decidimos bajarnos el sueldo pues cuando nuestra empresa no va bien en el mercado, cuando no es competitiva.
Con lo cual, en realidad, pues no es una decisión democrática, es una decisión impuesta por la dependencia del mercado. Si queremos tener una economía que realmente pueda ser democrática, es una economía en la que tenemos que tener autonomía, en la que podamos tener capacidad de decisión real. Y la capacidad de decisión real tiene que ver con no depender del mercado. Una de las claves de nuestro sistema socioeconómico es que hemos perdido nuestra autonomía económica. Para satisfacer nuestras necesidades tenemos que comprarlas en el mercado, tenemos que comprar ahí los bienes y servicios que necesitamos. Para adquirirlas en el mercado necesitamos dinero, y para conseguir el dinero lo único que podemos hacer es encontrar un empleo. Bueno, podríamos atracar un banco, pero en principio encontrar un empleo, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, de alguna manera, vamos un poco vendidos con todo lo demás. Porque si tenemos suerte encontraremos un empleo que tenga sentido social y sentido ambiental, pero si no tenemos suerte, y la gran mayoría de la humanidad no tiene suerte, encontraremos el empleo que podamos encontrar. Podrá ser en una fábrica de armas, podrá ser, bueno, en un largo etcétera de cosas, pues que desde luego tienen muy poca utilidad social. Así que nos veremos en la tesitura de decir que o consigo un empleo y consigo mantener mi empleo ahí, ¿no? Y consigo que mi empresa sea competitiva, porque si no es competitiva, pues de alguna manera perderé mi empleo, o pues me muero de hambre. Así que la gran mayoría de la población pues opta por conseguir que su empresa sea competitiva, a pesar de que no tenga sentido, o incluso que sea contraproducente desde el punto de vista social y ambiental. Así que o rompemos ese círculo o mal nos va a ir. Y romper ese círculo tiene que ver con recuperar esa autonomía económica. Ser capaces, no en solitario, sino con otras personas, de garantizar parte de nuestra alimentación, por lo menos, parte de nuestras necesidades energéticas y un largo etcétera de elementos que podemos ir articulando desde el punto de vista social. Y este es un elemento central de la propuesta que lanzamos. Decía antes que el trabajo reproductivo es fundamental para el trabajo productivo, pero el trabajo reproductivo no es solamente fundamental para el trabajo productivo, tiene sentido en sí mismo. Independientemente de que luego vayamos a ir a nuestra empresa, tiene sentido que cuidemos de las personas, y hay una parte del trabajo reproductivo que no está para conseguir que el productivo funcione, sino que está por sí mismo porque lo necesitamos las personas. Así que tiene una mirada hacia sí mismo, y en una situación como la que estamos viviendo, de fuerte crisis ambiental, también tiene una mirada hacia afuera, en la cual pues restauremos, restañemos, cuidemos el conjunto del planeta, y que no sea solamente algo autorreferencial por parte de las personas. Y la última idea, y la última vuelta de tuerca, tendría que ver con esa mirada de economía ecológica, en la cual no solamente tenemos que fijarnos en los flujos materiales y energéticos e intentar pues, hacer ese cierre de ciclos, sino que esto solo vamos a poderlo hacer con el concurso del conjunto de la naturaleza, con el concurso del conjunto de los ecosistemas, y por lo tanto nuestra economía no tiene que ser una economía cerrada sobre sí misma, sino una economía que esté acoplada a cómo funcionan los ecosistemas. No lo voy a desarrollar ahora porque luego entraré un poco con más detalle en esta historia. De alguna manera la propuesta con la que trabajamos y la que queremos lanzar, que es simplemente una propuesta, no es ni muchísimo menos un dogma, es que de los 4 lugares en los cuales podríamos decir que funciona la economía, entendiendo que la economía, por supuesto, pues bueno, está hibridada entre distintos de ellos, ¿no? Pero que bueno, podríamos diferenciar el mercado, el Estado, los hogares y la comunidad. Nuestra propuesta es que parte de la actividad económica, una parte creciente de esa actividad económica que está en el ámbito mercantil, pase a desarrollarse dentro de los hogares y pase a desarrollarse dentro de las comunidades. Es decir, que pensemos que esta satisfacción de nuestras necesidades no esté muy centrada en los mercados, sino que la podamos tener dentro del ámbito de los hogares, y que podamos organizarnos con otra gente, por ejemplo, para tener un huerto productivo que nos dé parte de nuestra alimentación, ¿no? Algo pues, que hemos perdido en los últimos años, pero que ha sido característico de la historia de la humanidad. Y me diréis, bueno, sí, pues el mercado es jerárquico, pero también pueden serlo las comunidades y también pueden serlo los hogares. De hecho, hay comunidades y hogares que lo son, ¿no? Indudablemente es así. Pero lo que planteamos es que lo son, pero no tienen que serlo necesariamente. Mientras que en la parte del mercado, por esa competitividad intrínseca de nuestro sistema, pues las desigualdades crecen de manera constante y los impactos ambientales también, en las comunidades y en los hogares no es una necesidad del sistema, sino que podemos pensar, existen y han existido a nivel histórico otras formas de organizarlo. Así que las grandes políticas que planteamos tienen, desde el punto de vista ambiental, una triada. Una reducción en nuestro consumo material y energético, sobre todo en un territorio enriquecido desde la perspectiva a nivel global, como el nuestro, como el español. En segundo lugar, una relocalización de la economía, no economía global, sino economías cada vez más locales, con circuitos cortos de comercialización que satisfagan las necesidades de las personas a cortas distancias, y esto tiene un corolario.
si tenemos economías locales, tienen que ser economías diversas, porque si no, no vamos a tener el tejido de los elementos que necesitamos en esos lugares cercanos. Y en tercer lugar, necesitamos economías que, como decía anteriormente, se inserten dentro del funcionamiento de los ecosistemas, no estén en guerra contra él, sino que se apoyen en esta potencia que tienen, y luego volveré con un ejemplo que creo que se va a entender mejor, ¿no? Y se va a ver como de forma más gráfica. Y esto no es una economía primaria, no es una economía secundaria, sino que es una economía fundamentalmente, perdón, no es una economía terciaria, no es una economía secundaria, sino que es una economía fundamentalmente primaria, es decir, una economía agrícola, y no cualquier tipo de economía agrícola, sino una economía agrícola basada en el paradigma agroecológico. Pero como decía, no es lo único que tenemos por delante, no solamente tenemos retos desde el punto de vista ambiental, sino que tenemos también retos desde el punto de vista social. Uno de ellos son las desigualdades de género, y necesitamos de alguna manera buscar espacios de igualdad entre los distintos géneros. Uno de los elementos que ha estructurado estas desigualdades, no el único, pero uno de ellos, desde el punto de vista económico, es esta separación entre producción y reproducción y esta especialización, las mujeres a la reproducción, los hombres a la parte productiva. Necesitamos integrar estos dos elementos y hacer un reparto de ellos. Igual que necesitamos repartir la riqueza, no solamente dentro de los territorios, sino a nivel internacional. No en vano tenemos ese momento histórico de amplísimas desigualdades en el reparto. Y por último, si queremos pensar en economías que no necesiten crecer constantemente para no entrar en crisis, cuyo crecimiento al final acaba socavando las bases de la vida a nivel ecosistémico, pero también en la vida humana, ¿no? Con estas fuertes desigualdades, necesitamos hacer transiciones poscapitalistas, y esto tiene que ver con desmercantilizar nuestras vidas y desalarizar nuestras formas de articulación económica. Así que, con esta mirada macro, lo que intentamos y lo que planteamos es aterrizar esto en la economía española. No en el conjunto de la economía española, sino en una parte de la economía española, la economía productiva. Nos dejamos fuera lo que tendría que ver con toda la economía reproductiva, que no es menor. Si miramos el número de horas que trabajamos las personas en nuestro territorio, descubrimos que trabajamos más horas a esa parte de la economía reproductiva, a cocinar, a limpiar, a curar, que a lo que tiene que ver con la economía productiva, más horas en total, repito, para esto, pero no voy a entrar ahora en ello, me centro en la parte de la economía productiva, y dentro de esa parte de la economía productiva hemos escogido 10 sectores que no son todos, pero sí que son la mayoría, y además son suficientemente representativos de lo que sería la economía del estado en el que estamos. Energía, gestión de residuos, silvicultura y todo lo que tiene que ver con la restauración ecológica, agricultura, pesca y ganadería, es decir, alimentación, minería, transporte, industrias, construcción, rehabilitación de edificios, turismo, finanzas. Y voy a plantearos pues, algunas ideas de algunos de estos sectores, no voy a recoger todos. El primero, lo que tiene que ver con la energía. ¿Qué es lo que nos encontramos cuando intentamos caracterizar el sistema energético en nuestro contexto, el sistema energético español? Vemos que el consumo de energía es muy alto, que es mayoritariamente fósil, que además es fundamentalmente importado y que además tiene determinados sectores, en concreto el del transporte y el petroquímico, en los cuales la sustitución es tremendamente compleja. Ante esto se ha venido planteando pues, que necesitamos cambiar nuestras energías fósiles por energías renovables, pero cambiar nuestras energías fósiles por energías renovables en realidad no es simplemente cambiar las cartas y decir, bueno, pues donde antes quemaba petróleo, ahora utilizo electricidad generada por energía solar, sino que cambiar nuestras fuentes energéticas es cambiar mucho más que eso, y en realidad es cambiar también nuestro sistema económico. Porque los combustibles fósiles tienen unas propiedades intrínsecas que no son reproducibles por las energías renovables. Son fuentes energéticas concentradas. Cuando yo quemo 1 litro de gas obtengo una cantidad de energía ingente. Están en formato stock, yo las puedo quemar siempre que quiera, independientemente de si es de día o es de noche, si sopla el viento o deja de soplar, si ha llovido mucho o ha llovido poco, da igual, la tengo disponible siempre para mi ciclo productivo y para poder maximizar esas producciones. Y además han estado disponibles en cantidades grandísimas, como nunca antes ha habido cantidades de energía en la historia de la humanidad. Y si esto es poco, que no es poco, además las fuentes energéticas fósiles tienen no solamente propiedades energéticas, sino materiales determinantes en nuestra economía. Las usamos en todo el sector petroquímico, y pensemos solamente en la industria del plástico, pero no solo, ¿no? Y que es pues, determinante también en nuestros órdenes económicos. Bueno, pues simplificando un poco, pero no demasiado, las energías renovables prácticamente tienen unas propiedades intrínsecas, por sus características físicas, que son casi antagónicas a las de los combustibles fósiles.
no son fuentes energéticas concentradas, sino que son fuentes energéticas dispersas. Llega un montón de radiación sobre la superficie terrestre, pero llega diseminada por el conjunto de la superficie. De manera que yo tengo que poner una gran cantidad de paneles solares para conseguir una cantidad apreciable de radiación solar para convertirla en la cantidad que necesito de electricidad. Y esto es un problema en nuestro mundo actual. Es un problema porque esto entra en competencia pues, con los usos del territorio por la biodiversidad y con los usos del territorio por la alimentación. Y esto explica pues, estos conflictos, ¿no? Y estas crisis que estamos teniendo con el tema de las renovables. Las energías renovables no están en formato stock, sino que están en formato flujo, y además flujo irregular. Yo no sé cuándo va a soplar el viento, yo no sé cuándo va a pasar una nube que me va a tapar el panel solar, y esto, para un sistema que necesita producir pues en vías de lo que es el mercado, las necesidades creadas dentro del mercado, es un problema de primer orden. Hay un libro que a mí me parece súper ilustrativo, que es Capital Fósil, de Andreas Malm, y que habla de cómo el capitalismo pasa de energías renovables a energías fósiles, entre otras cosas porque las fósiles están en formato stock y no están en formato flujo, lo cual permite maximizar la productividad, maximizar la competitividad y a partir de ahí pues que el sistema funcione pues, expandiendo esa generación de beneficios. Y por último, aunque sobre esto hay controversia científica, yo creo que nos tendríamos que atener pues, al principio de precaución de alguna manera de los datos menos halagüeños, si lo queremos llamar así, la cantidad de energía que nos pueden proporcionar las renovables es notablemente menor que la de los combustibles fósiles. Y esto es algo estructural, esto no depende de la tecnología, esto es por cómo son las energías renovables. Pero si nos metemos en la tecnología, nuestras energías renovables tienen unas propiedades específicas que también las limitan más. La usamos para producir electricidad, pero ahora mismo está solamente electrificado el 20% de nuestro consumo, el 80% no está electrificado, el 80% restante, ni está, ni probablemente pueda llegar a estarlo por distintos problemas que vayamos a ir teniendo, ¿no? Así que bueno, estamos hablando de un porcentaje relativamente pequeño del consumo energético y que ahora mismo estamos intentando sustituir por combustibles fósiles. Lo que llamamos renovable, y esta es la segunda idea, pues es un poquito de trampa semántica porque son energías renovables aprovechadas con tecnologías, con aparatos que no son renovables, que están fabricados con materiales y con energías no renovables. Y esto es un problema, ¿no? Cuando estamos viendo que estos materiales y estas energías están dando síntomas de agotamiento. Así que, de alguna manera, lo que necesitamos es apostar por las renovables, que duda cabe, pero cambiando el paradigma de las renovables o, como poco, ampliando el paradigma de las renovables. Y sobre esto, pues argumentamos en el libro. Así que planteamos que necesitamos renovables realmente renovables y que además tengan un carácter emancipador. ¿Qué serían estas renovables realmente renovables? Pues aquellas que están construidas con energía, con materiales renovables, y esto nos cambia de alguna manera la mirada sobre esas energías. Vamos a tener que utilizar biomasa, vamos a tener que utilizar hierro, que es fácilmente extraíble, además es bastante abundante y fácilmente reciclable usando energías renovables, o vamos a tener que utilizar materiales que no necesitamos depurar mucho, como lo que podría ser el granito, pero esto nos lleva a otro abanico técnico distinto del que estamos utilizando en la actualidad. Una segunda idea es que está muy bien tener electricidad y que duda cabe que es útil, pero necesitamos renovables que no solamente produzcan electricidad, sino que también produzcan calor y produzcan trabajo directo, porque estas cosas las necesitamos también en nuestras sociedades. Así que necesitamos un desarrollo técnico que abra el abanico y nos plantee, pues desde renovables que utilicemos para bombear directamente agua del subsuelo, o para moler, o para un montón de cosas, ¿no? Así que desde ahí, otro elemento distinto. Una tercera idea es que necesitamos que esas energías renovables se integren y se apoyen en el funcionamiento ecosistémico. Esta es una de las ideas que vengo repitiendo, ¿no? Y esta necesidad no solamente de no estar en guerra contra el planeta, con el conjunto de los ecosistemas, sino entender que la paz pasa porque entendamos que tiene unas propiedades, unas capacidades, unas posibilidades muchísimo mayores que las que tenemos los seres humanos. Por poner algún ejemplo, cuando estamos pensando en el transporte, no solamente sabemos que el transporte marítimo es el transporte más eficiente porque los niveles de rozamiento son menores, esto ocurrió en la antigüedad y ocurre en el presente, la mayoría del transporte a nivel internacional es por mar, ¿no? Y sigue siendo así, sino que además, pensando en utilizar esas fuentes energéticas realmente renovables, tenemos que pensar en técnicas como el movimiento a vela, y justo esto por el mar funciona bien, porque es donde los vientos son más regulares y permiten trazar rutas de transporte pues más fáciles, ya digo, guiadas por las velas. Cuando estamos pensando pues en cómo insertarnos dentro del conjunto de los ecosistemas,
La energía hidráulica, por ejemplo, es una energía tremendamente interesante, porque la energía hidráulica es una energía que aprovecha el trabajo del conjunto de los ecosistemas. Es pues toda la cuenca hidrográfica, todo el valle, el que recoge un montón de agua y la concentra al final, en el punto del valle, que nos permite, mediante pequeños saltos, hacer un aprovechamiento. Un aprovechamiento que utiliza la fuerza de los ecosistemas, pero que debe de estar permitiendo que otra vida se regenere. El fondo del valle no es solamente donde está toda la energía potencial del agua, sino también donde están todos los terrenos más fértiles, donde la biodiversidad desempeña pues una capacidad de generación mayor y necesitamos que esto también suceda. Un tercer ejemplo tendría que ver con cómo pensamos en nuestros mecanismos de climatización en los hogares y todo lo que tiene que ver con la climatización, pues a partir de la bioconstrucción, utiliza esas fuentes naturales, utiliza la vegetación, utiliza el sol, utiliza las corrientes de aire sin recurrir a combustibles fósiles, pues para mantener unos niveles de confort muy altos dentro de nuestras casas. Y un último ejemplo a nivel energético sería pues todo lo que son los funcionamientos permaculturales, en los cuales no solamente conseguimos alimento, nuestra principal fuente energética básica, sin la cual no podemos existir, sino que permitimos que esto sea para el conjunto de la vida, no solamente para los seres humanos, sino que buscamos esos equilibrios y esta lógica más macro, más ecosistémica, más simbiótica y no esta lógica pues más egoísta a nivel humano. Y siguiendo con esta idea, hay un siguiente principio sobre el que necesitaríamos trabajar, que es una idea que propone esta botánica estadounidense, que tiene origen indígena, que es el de cosecha honorable, que en realidad toma la idea de poblaciones indígenas norteamericanas. La cosecha honorable básicamente lo que consiste es en no acaparar el conjunto de la energía para los seres humanos, sino dejar para el resto de la vida. No llegar y talar todo el bosque y llevarme toda la biomasa, sino talar solamente algunos pies, algunas partes de los árboles, para permitir que quede energía, que quede biomasa para el resto de la vida. Es más, no solamente dejando para el resto, sino permitiendo y maximizando la capacidad de reproducción del resto de la vida. Que aparezcan pies más jóvenes, que se maximice la diversidad y teniendo una mirada totalmente distinta sobre cómo es el uso y no una mirada solamente ombliguista de un uso exclusivamente humano, sino para el conjunto de la vida, entre otras cosas, porque de ella dependemos. Y la última idea desde el punto de vista energético sería quién controla esas fuentes energéticas. Y lo que planteamos es que tienen que estar controladas por las comunidades, porque esto es lo que nos permite tener sociedades justas y democráticas. Así que necesitamos un control comunitario sobre el uso, pero también un control comunitario sobre las técnicas que se utilizan, lo que nos lleva a técnicas más sencillas, y sobre esto volveré a hablar un poco más adelante. Así que un sector, el energético. El otro gran sector económico, si nos ponemos las gafas de la economía ecológica, que en realidad lo que mira son los flujos materiales y energéticos, sería esa parte de materiales. ¿Y qué le pasa a los materiales en nuestro sistema económico? Bueno, pues en nuestro sistema económico, que cada vez habla más de esto de la economía circular es imposible. Porque si vemos los residuos que genera nuestra actividad económica, descubrimos que hay como 4 grandes tipos de residuos. Un primer tipo de residuos sería aquello que se emite a la atmósfera. El CO2 que yo he quemado, que he emitido a la atmósfera y que nunca jamás voy a poder hacer circular. Bueno, sí, eso se puede volver a convertir en petróleo, pero después de millones de años. Esto no tiene un funcionamiento económico, no le sirve a nuestro sistema pues, para poder conseguir petróleo que le permita seguir. Así que esto no es circular ni puede estructuralmente ser circular. Hay un segundo elemento que es lo que se dispersa. Cuando yo echo fósforo en el campo para fertilizar pues esos cultivos que tengo, hay una parte importante de ese fósforo que queda diseminado por el suelo o por los acuíferos, queda unas diluciones tan altas que termodinámicamente yo no puedo volver a aprovechar ese fósforo y tengo pues simplemente pues una parte que no puedo hacer circular. He puesto el ejemplo del fósforo, pero podría poner más. Los trozos de neumático que se van quedando por la carretera y que van generando el desgaste del neumático, no puedo luego ir cogiendo trocito a trocito para construir un neumático nuevo. Esto no lo voy a poder hacer circular nunca, ya digo, estructuralmente. Hay un tercer elemento que en nuestro sistema tampoco va a poder ser circular y es todo lo que se va acumulando. Esto es una cantidad muy importante de los materiales, de hecho es la mayoría de los materiales, de los residuos materiales que tenemos, y es lo que se acumula en forma de casas, de carreteras, bueno, en general de las infraestructuras que vamos construyendo. Y esto no es secundario en nuestro sistema socioeconómico, es central, porque es uno de los principales nichos de reproducción del capital en el conjunto de los países capitalistas.
Así que lo que habitualmente denominamos basura, que es lo que pensamos que vamos a poder hacer circular, y que no voy a entrar ahora en detalle, pero tampoco podemos hacer circular en su totalidad, bueno, en el mejor de los casos sería aproximadamente un cuarto de los residuos que generamos, y el resto, dentro de nuestro sistema socioeconómico, nunca estructuralmente va a poder ser circular. Bueno, esto claramente es lo que le pasa a la economía española. La economía española importa más materiales de los que exporta, va acumulando de forma sostenida materiales dentro pues, de nuestro territorio, y además tiene un nivel de circularidad muy bajo. Tiene unas partes muy importantes de emisiones, una parte muy importante de materiales de alguna manera acumulados, y que habla pues, de esta economía que se basa en materiales no renovables, que es una economía marcadamente lineal, no circular, y que además es una neta importadora de materias y por lo tanto una deudora desde el punto de vista material con el resto del mundo. Bueno, pues ¿qué habría que hacer para meternos de alguna manera dentro pues, de un funcionamiento que pudiésemos decir que es sostenible? Porque digo, dentro del marco capitalista es imposible que tengamos una economía circular, pero es que en la Tierra sí que existe una economía circular. Si miramos cuáles son los niveles de reutilización del fósforo, del nitrógeno, del potasio, del carbono, descubrimos que a nivel planetario son del orden del 99,5 al 99,8%. Esto es casi una economía circular perfecta. Perfecta nunca puede ser, porque termodinámicamente no podría ser, ¿no? Pero se acerca mucho a ese 100%. Y esto lo consigue el conjunto de la vida a partir de su organización. Pensar que los seres humanos de manera autónoma vamos a ser capaces de ni siquiera acercarnos remotamente a esas tasas es, desde mi punto de vista, bastante ilusorio. Tiene mucho más sentido acoplar nuestro funcionamiento económico a cómo funcionan los ecosistemas, no pensar en parques industriales cerrados sobre sí mismos, que está bien, no que me parezca mal, sino que pensemos más bien en una economía que se inserta dentro del conjunto de los ecosistemas, porque eso es lo que permite recuperar el conjunto de las moléculas de fósforo que yo he echado para ese proceso de fertilización. Y esto es una economía básicamente de base agraria, una economía de base agraria dentro del paradigma agroecológico, y que además pues, utilice pues, una cantidad de recursos acoplados a los disponibles, que genere una cantidad de residuos acoplados a los que puede gestionar el entorno, que sea una economía local, que sea una economía cercana, que sea una economía diversa, y que nos habla de una gestión de residuos marcadamente distinta de la que tenemos en la actualidad. El tercer sector que quería comentaros sería el sector industrial, y al hilo del sector industrial, porque es como en el que todo el paradigma de la ciencia y la tecnología es en el que cobra... Bueno, esto no lo voy a sacar. Lo tenía aquí pensado, pero llevo ya casi una hora y para que luego no se confunda. Bueno, el sector industrial español, ¿cómo es? ¿No? ¿De qué se caracteriza? Pues cuando nos ponemos a mirarlo con un cierto detalle, descubrimos que los principales elementos del sector industrial, los dos más importantes, son la alimentación y la generación de energía eléctrica, que bueno, tienen unas potencialidades, unas posibilidades de convertirse en algo más o menos sostenible, y ahora veremos un poco sobre ello. Y a continuación aparecen la fabricación de vehículos, la industria química, la fabricación de productos mecánicos, las coquerías y el refino de petróleo, que tienen unas dificultades muchísimo mayores de funcionar de manera sostenible, y que muchos de ellos lo que tendrían que hacer es un proceso de decrecimiento hacia su desaparición. Un segundo elemento que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar las transiciones dentro del sector industrial es que es ahora mismo el segundo consumidor energético a nivel global en la economía española. El primero es el sector transporte, el segundo es el sector industrial. Y un tercer elemento que necesitaríamos mirar, aunque tendríamos que entrar en un nivel mayor de detalle, es cuál es el saldo comercial en cada una de esas ramas de la industria. Y descubrimos que en la alimentación, en el textil, en la fabricación de muebles, en la industria del papel o en la fabricación de productos más farmacéuticos, el saldo comercial físico, que nos interesa el físico más que el económico, es negativo en la economía española. De alguna manera importamos más de lo que exportamos, lo cual da lugar a que pueda haber una cierta expansión de esos sectores que son importantes para la vida, que son fundamentales. Ya digo que habría que entrar en detalle, ¿no? Porque dentro del sector alimentario, por ejemplo, pues tenemos distintas cosas, ¿no? Pero en términos grandes, ¿no? Con un poquitín de brocha gorda, podríamos decir, estos pueden aumentar, ¿no? Así que desde ahí, ¿qué tipo de transformaciones necesitaríamos en lo que es nuestro sector industrial? Pues habría algunos sectores en los cuales son necesarios procesos de reconversión no menores, procesos de reconversión que podrían venir acompañados de un crecimiento de ese sector. El sector de la alimentación, el textil o el mobiliario, el de la fabricación de muebles, pues serían buenos ejemplos de ello, ¿no? Y cuando digo que la transformación no sería menor, me refiero a que, por ejemplo, en el sector textil,
pues ahora mismo las fibras que más están creciendo dentro de ese sector son las fibras sintéticas. Claramente tendríamos que ir a fibras naturales, y esto es un cambio que no es pequeño, pero es que incluso dentro de las fibras naturales tendríamos que hacer también un cambio muy importante. La principal fibra natural que utilizamos es el algodón, y el algodón ahora mismo sus métodos de cultivo son tremendamente agresivos. Uno de los cultivos más agresivos que existen en el planeta, por su uso de pesticidas y su consumo de suelo, es el de la producción, el cultivo de algodón, ¿no? Así que pensemos en cambios que no son pequeños, ¿no? Si nos metemos en el sector alimentario podríamos encontrar algo similar, ¿no? Necesitamos hacer cambios muy profundos en esa alimentación que depende de un sector pues, agroindustrial hacia un sector agroecológico. Pero luego además habría otra serie de sectores que claramente tendrían que decrecer, incluso tendiendo hacia su desaparición. El petroquímico o el de los vehículos pues son dos pues, marcadamente claros, ¿no? Y representativos de todo esto, ¿no? Y todo esto acompañado de un cambio técnico dentro del sector industrial hacia técnicas pues, más basadas en el uso de energías renovables, más basadas en materiales que podamos reutilizar, en probablemente técnicas más humildes, más sencillas que podamos controlar por parte de las personas. Y el último sector que os voy a comentar de forma mucho más breve sería el del turismo, sin duda alguna un sector económico determinante en nuestra economía, y lo que tenemos por delante es un sector que no solamente, pero sí, de forma mayoritaria, es el turismo de sol y playa, y en el que si nos ponemos a mirar con un poquito más de detalle, descubrimos que los impactos dependen mucho de la capacidad adquisitiva. Cuanto más lejos sea el viaje que hemos realizado, cuanto de más lejos vengan los turistas, el nivel de impacto es mucho mayor. El principal impacto del sector turístico es el de las emisiones del transporte y en concreto del avión. Pero el segundo nivel de impacto tiene que ver con los hospedajes, dónde se aloja la gente. Bueno, pues los hospedajes de lujo tienen unos niveles de impacto muchísimo mayores que los hospedajes mucho más populares. Así que pensar en una transición en el sector del turismo es pensar en turismo de cercanía y en turismo pues, más en campings o en hostales que en hoteles de 5 estrellas. Además, el sector turismo pues no solamente es un sector que genera un montón de empleos, sino que también es un sector que genera un montón de empleos altamente precarizados, y esto es un elemento que no podemos pasar por alto. Así que necesitamos poner en marcha toda una serie de transformaciones importantes dentro del sector que tienen que ver con hacer más cortos los viajes, con menos desplazamiento una vez que hemos llegado al lugar de destino, en lugares pues, más modestos, más populares, más al alcance de los bolsillos de las personas que estamos aquí, ¿no? Y repensando también las condiciones laborales. Bueno, pues con esto lo voy a dejar, porque en esta parte de cómo ponerlas en marcha entrará Adriana Almazán cuando venga para este ciclo de conferencias, pero simplemente quiero hacer dos apuntes antes de cerrar. Un primer apunte es, igual estéis pensando, bueno, un primer apunte es, a nadie se le puede escapar, ¿no? Así a nivel cualitativo, pero hemos hecho cálculos cuantitativos de esto en un par de informes que hemos hecho, en el que una reducción de la economía española significa una reducción de la actividad en general y por lo tanto de los empleos, y en una sociedad como la nuestra, atravesada por fuertes desigualdades, con bolsas de pobreza importantes y con una dependencia alta pues, de las necesidades de conseguir un empleo, que una pérdida de empleos es un drama, y no hay que calificarlo de otra forma que no sea un drama. Así que pensar en transiciones a nivel económico de este tipo es pensar en transiciones también de cómo concebimos el trabajo, de cómo lo repartimos y de cómo repartimos la riqueza. Por ejemplo, una reducción de la jornada laboral es indispensable si queremos hacer una transición desde el punto de vista ambiental con parámetros de justicia social. Y la segunda idea, y con esto ya sí que me voy a callar de verdad, es que a lo mejor podemos pensar que esto que os he planteado está absolutamente fuera del lugar del debate político y del debate sindical. Y no está fuera del lugar ni de uno ni de otro. Pero me voy a centrar en el debate sindical, que me interesa mucho más, pues por esto que os acabo de comentar, ¿no? De la pérdida de puestos de trabajo. Hace un par de años hicimos un trabajo para ELA. ELA es el sindicato mayoritario en el País Vasco, el que gana las elecciones sindicales, no un sindicato así chiquitito, no, el que gana las elecciones sindicales, que se ponían en marcha una transición para el conjunto del País Vasco y de Navarra desde esta perspectiva decrecentista, asumiendo, por ejemplo, una reducción del sector del automóvil o del sector de la industria metalúrgica, muy importantes en ese territorio, hacia su desaparición. Pero no contentos con esto, ahora mismo estamos trabajando para LAB, el segundo sindicato que gana las elecciones, el primero no, el segundo en las elecciones sindicales, en el cual estamos haciendo un estudio detallado de sectores como la gestión de los residuos industriales, la automoción, de cómo llevar a hacer esos procesos de transición desde esta perspectiva decrecentista.
Y en un nivel mayor de concreción, ahora mismo vamos a empezar con una empresa, con Mecaner, una subsidiaria del mundo del automóvil, que le han dado la carta de cierre y que no va a pedir ayudas para mantenerse desde el punto de vista público y que pueda seguir teniendo su actividad desde la perspectiva del automóvil, sino que ha dicho, sí, cerramos y nos queremos reconvertir en otra cosa. Echarnos una mano en cómo podemos hacer ese plan de reconversión y cómo podemos hacer una cosa que tenga lógicas ambientales y sociales. Y el iLab hacen esto, pues probablemente en parte pues por conciencia social y conciencia ambiental, pero en otra parte muy importante, estoy seguro que lo hacen, porque entienden que no tienen otro remedio que hacerlo. Porque en realidad el decrecimiento en nuestro consumo material energético, aparte de ser una propuesta política, es algo inevitable desde el punto de vista material. Estamos chocando contra los límites ambientales de nuestro planeta, vamos a tener que funcionar con menos materia y energía, lo queramos o no, y esto lo podemos hacer con grados de justicia social, y esto es lo que intenta impregnar esta propuesta que os hacía, o lo podemos hacer con niveles de desigualdad muy grandes, ¿no? Y que, bueno, pues que pasen por otras lógicas económicas diferentes, ¿no? Bueno, pues con esto lo dejo, después de una hora y... sí, una hora justo, y si queréis lo que vamos a entrar es un espacio de coloquio, intercambio, preguntas y sobre todo réplicas, que probablemente, pues si hay como visiones críticas de lo que he planteado, pues tengamos un espacio más interesante de debate, ¿no? Que siempre nos haga aprender más. Te tienes que acercar ahí. No, te tengo que acercar. Sí, vale. Okay. Con que te pongas cerca un poco de todo, no te creas tú que está bastante fuerte, ¿eh? Vale, muy bien. Vale, muy bien. Bueno, en primer lugar, estimado Luis, muchísimas gracias por, bueno, además aprecio mucho el hecho de que seas científico, porque desde luego la claridad y el rigor, ¿no?, con lo que has expuesto a todo esto, o sea, claramente se denota, ¿no?, o sea, que eres un científico. Y bueno, estaba aquí tomando una serie de notas y me he dado cuenta de que realmente, o sea, todas las notas que he tomado se agrupan realmente en dos grandes bloques. Uno, digamos, es el bloque social y luego el bloque 2, que lo he denominado así un poco, el mapa del problema. Entonces, quería exponer muy brevemente en qué consisten estos dos bloques y bueno, y me gustaría por supuesto que tú y también, bueno, cualquier otro participante, ¿no?, o sea, pudieseis comentar al respecto. Bueno, entonces, me ha llamado la atención como, ¿no?, como un economista, también soy Computational Social Scientist, como economista con formación matemática, me ha llamado la atención la mención a los sistemas dinámicos no lineales, que bueno, que aunque sean no lineales, pues por supuesto si utilizamos luego técnicas, ¿no?, como la de Taylor, la de Lyapunov, ¿no?, para regularizarlas, ¿no?, o sea, para poder dar con una solución analítica. Entonces, como sabemos, ¿no?, en sistemas dinámicos, ¿no?, tenemos puntos atractores y repulsores. Entonces, cuando tú has mencionado, por ejemplo, o sea, que vamos a llegar a un nuevo equilibrio, entonces esto para mí, o sea, visto desde un punto de vista social, no tiene por qué ser necesariamente un equilibrio. O sea, se puede perfectamente dar, ¿no?, o sea, una situación de no equilibrio, de desequilibrio, o sea, ¿no?, mejor dicho, ya. O sea, no es necesariamente, o sea, que vayamos a pasar de un equilibrio a otro equilibrio y digamos, ¿no?, vayamos a tener, ¿no?, como una especie de armonía social, ¿no? O sea, si realmente si no afrontamos los secretos que tenemos delante, ¿no?, o sea, los que tú muy bien has expuesto, o sea, realmente podemos acabar en una situación muy catastrófica y el problema es que nos estamos quedando sin tiempo, o sea, para afrontarlos. Luego, tenemos un problema, o sea, y esto es una autocrítica en economía, que es que básicamente, únicamente, o sea, trabajamos con tiempo discreto, o sea, las ecuaciones diferenciales, que como bien sabemos, ¿no?, o sea, son las que tratan el tiempo continuo, están completamente desaparecidas de la economía. Luego también quería comentar en relación a esto el tema de disclosures, ¿no?, o sea, de información al público, porque yo por ejemplo, o sea, yo personalmente no pienso que la gente sea necesariamente tonta o necesariamente pasiva o algo por el estilo. Yo lo que veo, y de hecho he trabajado incluso con un economista muy neoclásico, Pietro Bonetti, en esto recientemente, en el tema de disclosures sobre fracking, y realmente se pudo observar muy bien. De hecho, mi tarea consistió en precisamente buscar ejemplos de fracking en 6 estados de los Estados Unidos, de que cuando existía simetría en la información, entonces la gente estaba mucho más predispuesta, ¿no?, para realizar cambios a nivel local, de todo tipo, ¿no?, o sea, cambios a nivel político, cambios a nivel social, etcétera y demás.
Y luego, por último, para concluir este bloque, está el problema del tiempo, ¿no? O sea, que realmente tenemos unas jornadas de trabajo tan enormes. Y luego también, por ejemplo, has mencionado el tema, ¿no?, del papel de la mujer, ¿no? Que la mujer, además de esas enormes jornadas de trabajo, ¿no?, de 38 o 40 horas, tiene que dedicar tiempo encima en casa además, que simplemente no permiten reflexión y autorreflexión, ¿no? Y luego, muy brevemente, y ya con esto acabo, el bloque 2, digamos, es el mapa del problema, ¿no? ¿Cuál para mí, o sea, es el mapa del problema? O sea, en mi campo inicial, al menos en todo caso, ahora voy a hacer un PhD en Computer Science, pero bueno, en mi campo inicial en la economía hay una falta clarísima del nivel meso, ¿no? O sea, del nivel intermedio en la economía. Porque en la economía únicamente tenemos el nivel micro y el nivel macro, pero luego todo meso, precisamente el tema de la comunidad que tiene que ver con la meso, se ignora en la economía. Luego, otro problema para mí es la geopolítica, ¿no? Vivimos ahora en un mundo profundamente dividido, ¿no? O sea, con Estados Unidos por un lado, con China por otro lado, con lo que se denomina ahora el Global South, ¿no? O sea, que apuesta por otras estrategias profundamente diferentes que lo complican todo. Y este ya es el ultimísimo punto. Hay un economista que se llama Michael Hudson, algunos supongo que lo conoceréis, que habla también mucho del problema de la financiarización en la economía. Entonces, esto lo podemos ver cada día con los fondos buitre y todo esto y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente, o sea, cómo podemos hacer frente? Porque claro, si nosotros en España apostamos por este modelo y creo que realmente debemos apostar por él, porque es que además nos quedamos sin tiempo, realmente, o sea, ¿cómo lo podemos hacer? Si, por ejemplo, al día siguiente, ¿no? O sea, esto provoca, digamos, una hundida, ¿no? O sea, en los mercados. O sea, ¿no? O sea, sería pues algo así como pasó hace una década, ¿no? O sea, de cuando se intentó literalmente, ¿no? O sea, una serie de inversores apostaron. Sí, ya está, se ha acabado. Bueno, era esto. Disculpa que me haya enrollado un poco. Perdón. Será un poquito más breve, ¿vale? Porque no nos da tiempo. Le ha faltado aire. Podía respirar. Si queréis, si hay más, igual os podemos abordar, porque si no, luego soy yo el que desarrolla. Así que así damos espacio como más debate. ¿Hay alguien que quiera así? ¡Ay! Ya sé. Hola. Bueno, y lo aguanto así para que no se te haga agachar. ¿Alguna pregunta? ¿Quieres? Me toca ir a ver. Bueno, no sé, o dila de ahí, lo que tú quieras. Si Sí. todos me escuchan desde Yo ahí. perfectamente. Vale. Pero ¿quieres grabarla? A lo mejor ahí grabas. Bueno, no importa porque a lo mejor él con la respuesta sí, tranquila. Vale. Tú manejas o bueno, aportas en una fundación que es UGEM. ¿Cuál crees que es el papel de la educación en cuanto al proceso o de pronto a la promoción de este posicionamiento del decrecimiento? Vale, ¿alguna cosa más? Luis, que como te comentaba, como estaba leyendo la disputa, ¿no?, entre decrecentismo y New Green, bueno, pues que se puede hacer algún comentario sobre las diferentes propuestas políticas. Ya ha habido una que me ha parecido muy interesante, que no conocía, que es lo de la mitad de la tierra. Es decir, también imponer como, me parece muy efectiva, no sé cuál es tu opinión, ¿no? Lo acabo de leer hoy. Es decir, unos espacios donde el ser humano no se puede introducir, ¿no? Es como una especie de ordenación del territorio muy estricta, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Yo quería solamente hacer un comentario, porque cuando estamos empezando el seminario, y supongo que saldrán más cosas, pero hay una separación enorme que yo percibo lo que leo, de poco que ya voy aclarándome, y cuando escuchamos a los que lleváis mucho tiempo, hicimos alguna cata en otros seminarios con temas de economía ecológica y vino gente, Oscar Carpintero, Richman. vino gente de ahí a explicar su posicionamiento y siempre llegamos a la misma situación. El análisis está bastante cuajado y depende, digamos, la profesión del ponente, se profundiza más o menos en una serie de aspectos. Pero cuando hablamos de las propuestas para aplicar algo de esto, ahí es donde entramos en barrera. El ejemplo que acaba de citar Julián ahora mismo de lo de la tierra. La mitad de la tierra. Sí, pero vamos a ver. Me ha parecido interesante. Pero es que la tierra tiene propiedad. Ya. Toda la tierra del mundo, aquí esta tierra la tiene, es pública, pero no es la más importante. La tierra tiene usos, la tierra está determinada. Y si vamos a la alimentación, nos alimentamos porque hay un modelo y no tenemos un modelo alternativo. Yo cada vez que veo la palabra agroecología y soy por el concepto y soy por las prácticas que se practican, pero
En la práctica de eso no comemos de ninguna manera, es imposible comer, nos moriríamos de hambre, aunque nos alimentemos mal, que también eso va de la mano. Entonces, cuidado con las propuestas, porque el salto es, no digo ya mortal, es sin paracaídas. O sea, hay una desproporción tan enorme entre el análisis de la situación y de los problemas a las propuestas y a la viabilidad de las propuestas, que realmente lo que hacen es alimentar la inercia del sistema. Porque bueno, es que la realidad es la que tenemos. Coge las noticias de hoy y están felices porque crecemos un 2,4, y estamos pendientes de hacer lo que se pueda para mantener esa tasa, etcétera. Pero es que la realidad, digamos, nos come de tal forma que hay que buscar propuestas, yo no sé, un amigo mío dice candorosas, no sé si es la palabra, y creo que hay mucho trabajo detrás como para utilizar palabras así, pero desde luego puntito más viables, algo que permita realmente, no digo transformar, porque no se va a poder transformar y menos en un tiempo corto, lo que sea generado en mucho tiempo, pero sí propuestas un poquito más aplicables, ¿no? Con Carpintero tú mismo te acuerdas un poco lo mismo al final. Y bueno, pues no es por criticar tu posición personal, que está muy bien expuesta, y no hay que criticar al respecto, todo lo contrario, agradecértelo. Pero tenemos un déficit de propuestas muy grandes. ¿Algo más o entro con esto? Pues con esto y ya nos vamos a comer, ¿no? Bueno, pues algunas cosas de las que se han comentado, ¿no? Por puntear algunas ideas. Yo estoy muy de acuerdo con esto de que la gente ni es tonta ni es pasiva. Otra cosa es que tengamos opiniones divergentes, o haya cosas que entendamos y hay otras cosas que no entendamos, que todo el mundo tenemos nuestros puntos negros, ¿no? Y nuestros lados oscuros que no comprendemos, ¿no? Y que es verdad que hay cosas a las que nos motivan, hay personas que nos motivan unas cosas y hay personas que les motivan otras cosas distintas, ¿no? Claro, lo que a mí me motiva y a ti no, pues digo, pues es pasivo, no, bueno, es que a mí me va la cosa por otro lado. Pero a la hora de pensar, y esto es un tema que podréis discutir con Adrián cuando venga, ¿no? Lo digo por no meterme mucho en su parte, ¿no? En qué es lo que nos activa, nuestra tesis es que no es la información. Necesitamos tener buena información pues, para poder hacer una acción que sea eficiente, que esté bien dirigida, que de alguna manera comprenda esta mirada holística que tenemos que hacer. O sea, la información es importante, pero no es lo que nos pone en marcha. Una de las cosas que está muy clara desde el punto de vista de la teoría pedagógica, de la teoría educativa, por enlazar con una cosa de estas, pero luego vuelvo sobre ello, es que lo que hace que el alumnado se mueva por algo no es saber en las hectáreas quemadas o las desigualdades en la renta, o no es la información, es que sienta el dolor de las hectáreas quemadas y le duelan esas desigualdades. El elemento emocional es determinante en los procesos de transformación y de activación de las personas, y en esa parte de activación hay un elemento que enlaza mucho con la economía y es la satisfacción o no de las necesidades. Hay como una relación fuerte, ¿no?, entre emociones y necesidades. Pues cuando yo tengo mis necesidades de protección satisfechas, pues siento seguridad, o cuando yo tengo pues mis necesidades de conocimiento insatisfechas, siento curiosidad, ¿no? O sea que, bueno, ahí tengo elementos que me permiten trabajar, ¿no? Con el tema de que no tenemos tiempo, y que entiendo que la pregunta o la reflexión iba, no tenemos tiempo para hacer todos los cambios que tenemos que hacer, ¿no?, que tienen que ser de amplísimo calado y que encaje con lo que tú comentabas, pero tampoco que no tenemos tiempo en nuestro día a día, ¿no?, pues para hacer las cosas de otra manera, ¿no? Nos falta tiempo desde los dos lados, ¿no? Bueno, la propuesta que lanzamos, esta propuesta de ir construyendo autonomía, de ir construyendo pues una satisfacción de nuestras necesidades bajo otras lógicas, y luego voy a volver con tu afirmación sobre esta idea, es un elemento que por lo menos nos permite ganar esa parte de tiempo vital. Porque claro, si yo tengo que dedicar mis mejores horas del día y mis mejores años de mi vida pues a trabajos que en muchos casos están generando una destrucción socioambiental, claro, ahí no tengo tiempo. Es más, mi tiempo lo estoy empleando en lo contrario de lo que quiero conseguir. Si soy capaz, no de golpe y porrazo, porque de golpe y porrazo no podemos hacer nunca nada, ¿no?, pero si soy capaz de forma paulatina de ir construyendo capacidad autónoma, bueno, pues de pronto empiezo a poder ganar tiempos, ¿no? Por ponerlo un ejemplo en primera persona. Sí, únicamente si me permites, yo me refería muy concretamente aquí en el sentido de que no tenemos tiempo como planeta. O
sabe que ya estamos traspasando todos los límites ecológicos y demás. Y claro, y al vivir además en nuestro sistema capitalista además, esto, y de ahí también, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo muy conciso, ¿no? Yo he acabado trabajando en cuestiones de inteligencia artificial. Mira, por ejemplo, una cosa que yo no sabía y que transformó por completo mi forma de relacionarme con la inteligencia artificial fue que para cuando nosotros, la gente en el occidente, ¿sabes? Pues podamos tener, ¿no? unos sistemas de inteligencia artificial seguros. O sea, hay gente explotada en países como Kenia que literalmente, o sea, tienen que ver cosas como pues de contenido sexual explícito, demás, filtrar la información y demás. Entonces, para mí desde este punto de vista, cuando uno dispone de esa información, o sea, con ese calado emocional, o sea, sí que permite, digamos, canalizar la acción, ¿sabes? Y claro, y yo me refería a cuestión de tiempo, claro, o sea, por una parte estamos en la lógica de que tenemos que trabajar 40 horas a la semana y luego encima nos quedamos sin tiempo porque todos los gráficos, como usted hasta el principio, es que ya estamos superando todas las barreras. Es algo tremendamente preocupante, yo creo. Por eso, vuelvo a retomar el hilo. Sobre que tenemos que trabajar 40 horas a la semana, creo que tenemos que pensar estratégicamente, que esto ha sido como una reivindicación clásica de los movimientos sociales, es que necesito trabajar en cosas que sean distintas y que no pierda mi vida en esto. Y esto no cae de un guindo, esto lo construimos y lo construimos conscientemente a través de un proceso de articulación colectiva, con luchas, porque no cae solo, ¿no? Yo ahora mismo decía lo de poner con un ejemplo, no porque me considere una superpersona, que no me lo considero, sino simplemente alguien que está aquí con vosotros y con vosotras y por ponerlo sobre la mesa. Yo pues trabajo en una cooperativa en la que todo el mundo somos propietarios de la cooperativa. Mi consumo es en un grupo de consumo con relación directa con los agricultores. La energía en gran parte nos la autoproducimos. Montamos un espacio de crianza cuando tuvimos chicos pequeños autogestionado y demás. Vivo en una casa que nos hemos construido con una lógica de derecho de uso, no es nuestra, es del común. Esto de pronto hace que el grueso de mi vida lo pueda dedicar a cosas que tengan que ver con la transformación social y no con la destrucción social. Y esto habla de que necesitamos poner esfuerzos en construcción de alternativas, porque nadie las va a hacer por nosotros, pero las tenemos que construir y esto nos permite ganar tiempo personal. Y a nivel del tiempo de que nos falta tiempo para hacer las transformaciones, nos falta tiempo. No estamos en 1970, estamos en 2023 y de alguna manera pues hemos perdido toda esta historia. Y esto creo que nos hace resituarnos claramente pues nuestras opciones estratégicas. Nuestras opciones estratégicas no es vamos a hacer un plan de transición tranquila en el que hagamos primero lo fácil y después lo difícil. No, esto ya se acabó. Lo vamos a hacer todo de una y además lo vamos a hacer atropelladamente y lo vamos a hacer a golpe de shock, ¿no? Igual que hemos tenido la pandemia, vamos a tener otra serie de cosas y lo vamos a hacer con ese ritmo. Para mí uno de los principales problemas que tiene el Green New Deal es que considera que tenemos un tiempo que no tenemos y unos márgenes que no tenemos. No tenemos los márgenes materiales que necesita un proceso de electrificación al máximo. No tenemos los márgenes ecosistémicos que nos permitan tener todavía algo de destrucción ecosistémica para poderlo articular y además tiene propuestas pues, que se fijan mucho en la energía y en el cambio climático, desde mi punto de vista además también cuestionables, pero que obvian el conjunto de crisis que tenemos. Las desigualdades también, ¿no? O sea, sí, producimos hidrógeno verde en los países del sur para que lo traigamos aquí. Bueno, claro, es que es redundar en una situación de desigualdad económica bueno, pues que estamos haciendo fe ciega con esto, ¿no? Para mí ese es el principal problema que tiene el Green New Deal. No voy a entrar ahora en el papel del Estado en ello, pero que podríamos entrar, ¿no? ¿Qué pasa con propuestas como la del medio planeta? Más allá del medio planeta, que es como un título así un poco provocador, ¿no? Y un título como para llevar, la idea básica es necesitamos que el conjunto de la vida tenga espacio para desarrollarse. Y esto no quiere decir que los seres humanos no puedan tener una articulación en ese medio planeta. Pueden tenerla, pero dentro de las lógicas del funcionamiento de los ecosistemas, porque es los ecosistemas los que mantienen la estabilidad climática, los que mantienen la depuración de agua, los que mantienen la fertilidad del suelo, los que, en definitiva, permiten que existamos. Y la lógica del medio planeta es daros cuenta de que somos ecodependientes y como consecuencia de daros cuenta de que somos ecodependientes tenemos que dejar espacio al conjunto de la vida, entre otras cosas, para poder existir. Y va por ahí la cosa, ¿no? Como un elemento pues, central de todo esto, ¿no? Y por último, con el tema de lo de las alternativas y demás. El libro, una de las cosas que hace, no lo he hecho en detalle, ¿no? Es como decir, no, vamos a entrar en cada uno de los sectores y en cada uno de los sectores vamos a ir proponiendo medidas concretas que hablen de procesos de transición concretos, pero no en abstracto. De hecho, en el libro
no solamente planteamos las líneas de políticas, sino que planteamos ejemplos que ya se están llevando a cabo en cada una de esas líneas, no para hacer un recorrido exhaustivo, sino para decir, no, es que ya aquí en nuestro territorio, con la gente con la que convivimos, hay otras formas de articularlo, ¿no? En concreto con el tema de la alimentación, pues hay estudios de Naciones Unidas que plantean que la productividad de la agricultura ecológica es similar a la de la agricultura industrial a corto plazo, a medio plazo mayor, porque la de la agricultura industrial va agotando los suelos. Ahora mismo hemos empezado con experiencias aquí en el nivel español de grupos de consumo que, bueno, pues que son formas de alimentar a unas cuantas familias, ¿no?, en contacto directo con los productores. Esto pues está muy bien, pero es insuficiente, claramente. Pero es que no es lo único que está pasando. Ahora mismo estamos en un salto cualitativo en este espacio, y además en un salto cualitativo en general autogestionado por la gente que está montando este tipo de cosas, en el que tenemos centrales de compra, en el que tenemos supermercados cooperativos o en el que tenemos restauraciones colectivas. Yo trabajo en FUEN, por volver con esa historia. Nosotros todos los días damos de comer a 2.400 personas, no es poco, con productos de cercanía, de temporada y ecológicos. Todos son de cercanía, todos son de temporada, no nos saltamos en ninguno. Y bueno, en el ecológico tenemos ahí con los productos de origen animal, tenemos una pequeña salvaguarda porque no nos da la economía, ¿no? Pero hay capacidades cada vez mayores de hacer este tipo de cosas, ¿no? Y además con garantía de suministro. Nunca falta la comida, no hemos tenido problemas nunca con nada, o sea que, bueno, un día te puede faltar la judía si traes otra cosa, ¿no? Pero no más que si hubiera sido agricultura convencional, ¿eh? Estamos hablando de 2 días al año que hemos tenido algún problema de suministro, que es algo habitual dentro de un comedor escolar, ¿no? Yo trabajo ahí profesionalmente. Y lo último, con el tema del papel de la educación. Bueno, yo creo que el papel de la educación es fundamental, pero no tanto el de la educación formal. Y mira que me dedico a esto, de la educación formal, ¿eh? No es que quiera desmerecer la educación formal. Pero un poco la idea es, no actuamos como pensamos, sino más bien que pensamos como actuamos. Es decir, que nuestro día a día, las formas en las que tenemos de garantificar relaciones pues competitivas o individualistas o solidarias o de apoyo mutuo, es lo que acaba conformando nuestros idearios, ¿no? Y que para no vivir de una manera esquizofrénica en la que todos los días estoy compitiendo por mi puesto de trabajo y esto me hace ser competitivo individualista, pues adopto estos valores porque es que es mucho más cómodo y es natural, es algo natural y tranquilo dentro de los seres humanos, ¿no? Bueno, pues si conseguimos articular otras formas de vivir, otras formas de tener hábitos, de satisfacer nuestras necesidades, podremos ir conformando otro tipo de hábitos, otro tipo de valores, porque sin ese cambio en nuestras vidas, todos los demás cambios van a ser yermos, ¿no? Y me dejo, y sé que me dejo, porque creo que es un elemento fundamental, ¿no? ¿Cómo articulamos esto con lo macro, ¿no? ¿Cómo lo vemos desde una perspectiva más grande? No me quiero enrollar más, o sea, no es por escapear la pregunta, ¿no? Pero con Adrián esto lo vais a trabajar, ¿no? Y que, bueno, como que va a dar espacio, ¿no? Como para discutirlo con más profundidad. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos. Muy interesante. Y nada, os esperamos con Adrián el 30, ¿de acuerdo? Gracias. Quien quiera venir a comer, bueno, invitado no, pero bien, invitado no, porque a ver si apago aquí.